Mi nombre es David, y esta es mi historia. Nací en Belén, en la casa de mi padre Isaí, como el menor de 8 hermanos. Mientras mis hermanos realizaban tareas importantes, a mí me encargaron cuidar el rebaño. Pasaba largas horas en los campos, protegiendo a mis ovejas de los peligros y cantando al Señor con mi arpa. En la soledad de las colinas, aprendí a confiar en Dios y a fortalecer mi espíritu. El llamado de Dios mi vida cambió el día que el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Dios le había enviado a buscar al futuro rey de Israel. Uno a uno, mis hermanos fueron presentados ante él, pero ninguno era el elegido. Cuando parecía que la elección había terminado, mi padre mencionó que aún faltaba yo, el más joven, que estaba en el campo. Me llamaron, y cuando Samuel me vio, el Señor le dijo: «Este es, unge a este». En ese momento, el aceite sagrado fue derramado sobre mi cabeza, y el Espíritu del Señor vino sobre mí con poder. No comprendía completamente lo que aquello significaba, pero sentí que mi vida jamás volvería a ser la misma. No mucho tiempo después, mi camino me llevó al palacio del rey Saúl. Él estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, y mis habilidades con el arpa llegaron a sus oídos. Me llamaron para tocar música y calmar su espíritu. Sin saberlo, Dios estaba preparando mi corazón para lo que vendría. El gigante y la prueba de mi fe. Poco después, Israel entró en guerra contra los filisteos. En su ejército se encontraba un guerrero temible, Goliat, un gigante que desafiaba a Israel cada día, burlándose de Dios y de nuestro pueblo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Cuando fui a llevar provisiones a mis hermanos en el campamento, escuché sus palabras llenas de desprecio y me indigné. ¿Cómo podía alguien desafiar al Dios de Israel sin que nadie respondiera? Fui llevado ante el rey Saúl y le dije: «Tu siervo ha matado leones y osos para proteger su rebaño. Ese filisteo no es nada ante el poder de Dios». Aunque al principio dudó, finalmente me permitió enfrentar al gigante. Rechacé la armadura que me ofrecieron y tomé mi honda y 5 piedras lisas del arroyo. Salí al campo de batalla y miré al gigante, quien se rió de mí. Pero yo le respondí: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Lancé una sola piedra con mi honda, y el gigante cayó al suelo. Corrí hacia él, y con su propia espada le corté la cabeza. El pueblo celebró la victoria, y desde ese día mi nombre fue recordado en todo Israel, de héroe a fugitivo. Después de la victoria contra Goliat, me convertí en un hombre cercano a Saúl. Me hizo su escudero, me envió a batallas y siempre regresé con éxito. Pero entonces, algo ocurrió. El pueblo comenzó a cantar: «Saúl mató a miles, pero David a 10,000». Aquellas palabras encendieron la ira del rey. Sus celos se transformaron en odio, y su odio en deseo de matarme. Jonatán, su hijo, se convirtió en mi mejor amigo y trató de protegerme. Sin embargo, la ira de su padre solo crecía. Un día, mientras tocaba el arpa para calmar su espíritu, Saúl tomó su lanza y la arrojó hacia mí. Logré esquivarla, pero comprendí que ya no estaba seguro en el palacio. Tuve que huir y convertirme en un fugitivo. Durante años, viví en cuevas, desiertos y tierras extranjeras. Un grupo de hombres leales se unió a mí, y aunque Saúl me perseguía sin descanso, jamás levanté mi mano contra él. 2 veces tuve la oportunidad de matarlo, pero lo perdoné porque aún era el rey ungido por Dios. El ascenso al trono un día, llegó la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla contra los filisteos. A pesar de todo lo que Saúl me había hecho, lloré su muerte. Pero la pérdida que más me dolió fue la de Jonatán. Su amistad era más valiosa para mí que cualquier tesoro en la tierra. Tras la muerte de Saúl, fui proclamado rey de Judá, y años después de todo Israel. El Señor cumplió su promesa, y el pueblo me aceptó como su rey.
mi reinado y mis grandes victorias como rey, mi primera gran acción fue conquistar Jerusalén y convertirla en la capital de Israel. Allí llevé el arca de la alianza y dancé con alegría ante el Señor. Dios me dio la victoria sobre nuestros enemigos y expandí las fronteras del reino. Israel prosperó y Dios me prometió algo increíble. De tu descendencia levantaré un reino eterno. Mi corazón se llenó de gratitud. Dios me había llevado de ser un simple pastor a un gran rey. Sin embargo, en medio de toda esta gloria, mi corazón se apartó del camino recto. El pecado que cambió mi vida un día. Mientras mis hombres iban a la guerra, yo permanecí en el palacio. Desde la terraza, vi a una mujer hermosa, Betsabé. La deseé y la tomé para mí, sin importar que fuera esposa de Urías, uno de mis soldados más fieles. Cuando Betsabé quedó embarazada, intenté encubrir mi pecado. Llamé a Urías para que regresara a casa, pero él, siendo un hombre honorable, no quiso descansar mientras sus compañeros estaban en batalla. Desesperado, envié a Urías a la primera línea del combate, asegurándome de que muriera. Pensé que mi pecado quedaría oculto, pero Dios lo vio todo. El profeta Natán vino a mí y me contó una historia sobre un hombre rico que robó la única oveja. De un hombre pobre, lleno de indignación, dije, ese hombre merece la muerte. Entonces Natán me miró y declaró, tú eres ese hombre. Mi corazón se quebrantó. Caí de rodillas y clamé, he pecado contra el Señor. Me arrepentí con todo mi ser, pero el castigo llegó. Mi hijo con Betsabé murió. Dios me perdonó, pero nunca olvidé la gravedad de mi pecado. Aprendí que la grandeza no está en la fuerza ni en la victoria, sino en la humildad ante Dios. El final de mi vida y mi legado mis últimos años fueron difíciles. La rebelión llegó a mi propia casa cuando mi hijo Absalón se levantó contra mí. Tuve que huir de Jerusalén, y cuando finalmente recuperé el trono, Absalón murió en la batalla. A pesar de su traición, lloré su muerte con un dolor indescriptible. Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Cuando mi vejez llegó, supe que mi tiempo estaba terminando. Elegí a Salomón, mi hijo con Betsabé, como mi sucesor, y le di mis últimas instrucciones. Sé fuerte y valiente. Sigue los caminos del Señor, y Él prosperará tu reinado. Antes de morir, miré hacia atrás y comprendí que mi vida fue una historia de redención. Fui un pastor, un guerrero, un fugitivo, un rey y un pecador que encontró gracia ante Dios. El mayor legado que dejé no fue un reino poderoso, sino los salmos, alabanzas que aún hoy se elevan al cielo. Y la mayor promesa que Dios me dio fue que de mi linaje nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Mi nombre es David, y esta fue mi historia.